pensarlo o no, la gente sí se ve afectada por emociones que no puede regular y que tienden, en el caso de la depresión, al desánimo, a la tristeza, a nivel tal que a veces no pueden cumplir con otras cosas que son importantes para la vida de cada uno. ¿Ya? Y por lo tanto pasa a ser una interferencia o un problema. ¿Ya? Y por lo tanto tenemos que ocuparnos de él igual, pensando no que está sobrediagnosticado, ¿no? Pensémoslo, no. O sea, lo digo en otras palabras, ¿no? Si alguien llega a terapia porque está triste, está desanimado y tiene pensamientos, no sé, negativos, pesimistas, vergüenza, culpa, me da lo mismo si cumple con los criterios de depresión o no para poder ayudar o ayudar. ¿Ya? Lo voy a ayudar o la voy a ayudar igual. ¿Ya? Porque yo trabajo con personas, no trabajo con diagnósticos. Probablemente en el sistema público ocurra algo distinto, porque el sistema público, en general, no solamente el sistema público, la depresión es considerada un problema de salud prioritario y está en GES o en auge. Por lo tanto, si una persona es diagnosticada con depresión, va a tener más acceso o más fácil acceso a ciertas ayudas que si no es diagnosticado con depresión. ¿Ya? Y es ahí una de las razones por las cuales se genera el sobrediagnóstico. En este caso, con un fin aparentemente noble, ¿no? Que es ayudar a alguien que está pasándolo mal para que tenga las atenciones que requiere, ¿ya? En la forma más rápida posible. ¿Ya? Y de ese modo, sobre todo en salud, atención primaria, a veces con indicadores mínimos, se diagnostica depresión, aunque no sea depresión. ¿Ya? Se entiende lo loable, pero también hay otro tema económico detrás que también comentaré. Ahora, la depresión como problema genera algunas consecuencias que son importantes en un mundo que nos exige ser productivos y ser trabajadores. La depresión generalmente está relacionada con alta tasa de, no se llama deserción, de ausentismo laboral. ¿Ya? Y el ausentismo laboral le pega directamente a la economía. Si la depresión es un problema prioritario y no lo es, ¿no? Otros problemas como las fobias, es porque la fobia no provoca ausentismo a menos que sea una fobia al trabajo. Si yo tengo fobia a las arañas, voy a ir a trabajar igual en cuanto que me asegure que no hay araña en el trabajo. Las personas con síntomas depresivos se les va a hacer más difícil. Y por lo tanto, es tal el efecto que la depresión genera en la productividad que sí, al Estado le interesa que las personas no se depriman. Tomando generalmente acciones, las que vemos más comunes, de intervención. O sea, si detectamos a alguien con, se le interviene, más que de prevención o promoción de una buena vida, ¿no? General, nosotros vivimos en un país reactivo, ¿no? Que reacciona, no es proactivo, no se anticipa. Y hay algunos problemas que afectan a la salud mental que se pueden anticipar. Ya sabemos que hay ciertos elementos de la calidad de vida que se relacionan con mayores problemas de ansiedad o de depresión. Pero modificar esos elementos, por ejemplo, la desigualdad, probablemente sea de menos interés que identificar a la persona que ya tiene síntomas y tratarla. ¿Ya? Bueno, son algunas reflexiones, pero que voy a sintetizar en las 5 puntos que están acá, ¿no? Primero, la depresión es uno de los problemas que tienen mayores niveles de diagnóstico, ¿no? Junto con los problemas de ansiedad son los de mayor prevalencia en la población, ¿no? En cualquier rango de edad, adolescente, adulto, adultos mayores. Puede que se diagnostique más, no necesariamente porque está más presente, sino porque estamos más alerta a la presencia de síntomas depresivos, que, insisto, es mayor, además en países desarrollados que en países menos desarrollados. Por eso se ha señalado que la depresión es un problema que surge por el desarrollo y la alienación vinculada al desarrollo. El hecho de que cada vez estamos menos conectados con otros, cada vez más absortos en el trabajo, con menos vida para cada uno, ¿no?
pero no por el solo hecho de ser desarrollado. Hay otro elemento que lo va a incrementar, ¿no? Que sale también en este cuadro, ¿no? También es mayor en grandes ciudades que en zonas rurales, por ejemplo. Mayor la depresión en grandes ciudades que en zonas rurales. También puede ser un tema de diagnóstico, ¿no? Que se diagnostica menos en las grandes ciudades más pequeñas o en zonas rurales, pero también entendemos que en ciudades más pequeñas y zonas rurales, a lo mejor la calidad de vida, más allá del dinero que ingresa, puede ser un poquito mejor. Si uno vive en Santiago y para trasladarse de su domicilio al trabajo ocupa 2 horas de su día, ¿no? Y para volver tras 2 horas, dar cuenta que pasa 4 horas viajando, o sea, más las 8 horas en el trabajo. O sea, efectivamente, para su vida personal y familiar le queda, ¿ya? Y eso afecta a calidad de vida, a diferencia, por ejemplo, en ciudades quizás medianas como Concepción, donde yo me demoro en general, cuando podía hacerlo, ¿no? 15 minutos, mi trabajo y el lugar donde yo vivo. ¿Qué pasó? Es mayor en países más desiguales. Ahí es otra cosa que iba a señalar, porque no solamente el desarrollo por el desarrollo, sino los países desarrollados, perdón, donde se da mucha desigualdad, ¿ya? De tal manera que se produce en general una proporción importante de personas que están con menos acceso a ciertos bienes y servicios, con condiciones de vida más difíciles, ¿no? Peor acceso a la salud, peor educación, y que están urbanizadas. Y Chile, como muy bien sabemos, es uno de los países más desiguales en el mundo, y de los países de este club de ricos, que es la OCDE, es el más desigual, ¿ya? O sea, en realidad nosotros estamos muy mal en el país respecto a la desigualdad, que es parte de lo que contribuyó al estallido social que tuvimos el año 2019 y que ha conducido este país a lo que hemos vivido con cierta alegría, debo decirlo, el domingo, el día, cuando se instaló la Convención Constitucional. Todo esto ha llevado a que la depresión sea un problema de salud pública importante al cual tenemos que prestar atención. E insisto de que no puedo disociar esto de esta idea de hacernos cada vez más productivos. Estamos obligados a producir, ¿ya? Y cualquier problema que interfiera con la producción sí genera un problema de salud pública importante, una alarma de salud pública, y la depresión no es ajeno a ello. Por eso es que nos importa tanto. Aun cuando, a mi entender, hay distintos problemas de salud mental que incluso algunos provocan también tanto o más sufrimiento que la depresión, pero que tienen menos atención. Pero ya, nos vamos a enfocar en la depresión y nos vamos a enfocar en qué hacer en la depresión. ¿Ya? Vamos a enfocarnos en qué hacer en la depresión. Vamos a hablar otro punto. Hay algunas preguntas de derecha. No era depresión, era capitalismo. Efectivamente, esa es una frase que salió en el estallido social, ¿no? Y efectivamente es así. Yo creo fervientemente en eso, ¿no? Ahí hay una pregunta sobre los libros. Solo hacia el final le voy a hablar de los libros, ¿no? Los libros tienen un pequeño problema. Ahí pusieron, hay algunas páginas nomás que lo que subieron. Pusieron otro libro, ¿no? Están pirateando mis libros. Sí, está muy feliz. Yo creo que igual que a varios de nosotros, se nos cayeron las lágrimas cuando escuchamos hablar por primera vez a la Elisa Loncón, varios, ¿no? Yo no le entendí nada, porque habló en mapudungun, pero el hecho de escuchar hablar en su lengua, ¿no? En ese momento histórico, para mí fue emocionante, yo creo que para muchos. Pero además porque es la culminación de un proceso, ¿no? Un proceso, ya que estamos hablando de depresión, proceso que nos tenía mal, nos tenía como ovejas, ¿no? Sin tener nada contra la oveja, prácticamente aceptando lo inaceptable durante muchos años, viviendo en este país como si las cosas fuesen así, como si fuese el mar en donde viven los peces, ¿no? Sin cuestionarlo, cuando había elementos importantes que eran cuestionables. Y nosotros, que somos profesionales de la salud mental, ¿no? Debiésemos haber sido los primeros a estar ahí cuestionando estas condiciones en las que nos tenía sumido este país, ¿no? Yo creo que este cambio de condiciones, hacer un país más justo, no sé, con mejor acceso a ciertas cosas que son mínimas, ¿no? La salud, la educación, como dijimos anteriormente, puede conllevar a que la salud mental de nuestra población sea mejor que lo que alcanzó a estar, ¿no? Ante el estallido.
Eso es un poco mi idea, ¿no? Yo me considero un científico social, ¿no? Que estudia salud mental e intenta influir en ello, ¿no? Bueno, la depresión es un problema multidimensional. Efectivamente, la gente lo asocia principalmente a una emoción, y de hecho lo hace un sinónimo de esa emoción. Y esa emoción es la tristeza, ¿ya? Gente, de hecho, cuando anda triste dice, ando depre, ¿ya? Como sinónimo. Obviamente no son sinónimos, la depresión es un problema bastante más complejo, y como insisto, es multidimensional. Y la tristeza es una emoción, y no solamente una emoción, es una emoción básica, y una emoción que cumple con funciones claras, ¿no? Aun cuando muchas personas no tienen tanta claridad. El que vio intensamente la película habrá comprendido cuál es la función de la tristeza hacia el final, ¿no? Está ahí porque sí, no está ahí sobrando, no hay que encerrarlo en un círculo, como lo hacía Alegría con la tristeza, no, no salgas de ahí, le decía, ¿no? No, está ahí por algo. Por lo tanto, no es lo mismo que la depresión. Pero tenemos que entender que en el lenguaje popular significa lo mismo. Cuando la gente llega a terapia y dice vengo porque estoy deprimido, no necesariamente significa que tenga el diagnóstico de depresión, como nosotros lo entendemos, ¿ya? Sino que probablemente, como pasó por un mal momento, se siente muy triste, muy afectado por ello, y esa tristeza, esa afectación, por supuesto que quisiera que no estuviese tan presente. Y tenemos que ayudarlo, obviamente, a resolver su problema más allá del diagnóstico, si cumple o no con los criterios, como les dije. ¿Cómo pasa con la ansiedad, no? Si alguien llega a terapia y dice, no, vengo acá porque soy ansioso, estoy muy ansioso, ansiosa, y uno se imagina, no sé, un aumento del sistema simpático que lo lleva a la hiperactivación y la preocupación excesiva, pero a lo mejor está hablando de que está comiendo mucho, ¿ya? Así le llaman muchas personas como sinónimo de la ansiedad, ¿ya? Bueno, pasa lo mismo con la depresión. Y como problema multidimensional, tiene varias dimensiones que nosotros tenemos que ser capaces de analizar, ¿no? Lo más comunes son las dos primeras, ¿no? Los elementos cognitivos. La persona tiene, a nivel cognitivo, ciertos pensamientos que le generan malestar, ¿no? Como contenido, la mayor parte de estos pensamientos tienen que ver, por ejemplo, con autoinculpación, sentirse culpable, sentirse avergonzado, autorreproches en general, o cuestionamientos improductivos, ¿no? El por qué me pasó esto no debió ocurrir, etcétera, ¿no? Si algo ya ocurrió, preguntarse por qué ocurrió, esto no debió ocurrir, es improductivo, ¿no? En forma de rumiaciones, por lo general. Rumiación le llamamos al pensamiento repetitivo, ¿ya? Las vacas rumian cuando comen, empiezan a rumiar, pero eso mismo hacemos nosotros, pero no con la boca, sino que acá con la cabeza, ¿no? Rumiamos, damos vuelta, vuelta, vuelta y vuelta. A veces sin mucha finalidad, ¿no? Las rumiaciones son típicas en algunos problemas como la ansiedad, la depresión, ¿sí? Y obviamente la depresión es casi condición esencial, ¿no? Estar rumiando. La rumiación, de hecho, para mí ha sido uno de los objetos de investigación más importantes. Yo he estudiado durante muchos años las rumiaciones y, bueno, hemos desarrollado algunas estrategias para trabajar con las rumiaciones. De hecho, vamos a ver algo de eso acá, ¿no? Y lo hemos probado también experimentalmente, ¿ya? Como me dedico a la investigación, yo acabo de terminar un Fondesit, y en ese Fondesit, que lo dirigí, trabajamos con técnicas para reducir, por ejemplo, los síntomas depresivos en personas que estaban pasando por situaciones estresantes. Y algunas de estas técnicas funcionaron bastante bien, por eso vamos a hablar también de ello. Y los sesgos. Los sesgos también son tremendamente importantes desde el punto de vista cognitivo, porque es lo que nos hace mirar ciertas cosas y no otras. Por dar un solo ejemplo, cuando nosotros estamos tristes, nuestra cabeza se dirige a recuerdos que de alguna manera justifican la tristeza. Y se produce un sesgo, porque yo veo mi vida hacia atrás, casi los puros momentos tristes, solitarios y finales que yo pueda haber tenido, ¿no? En lugar de, fíjate, no sé, momentos que a lo mejor recuperé la esperanza, momentos que me sentí acompañado, etc. Esos son los sesgos, ¿no? Como que nos ponen en un filtro que nos hace ver una cosa y no otra. Ahora, todos tenemos sesgo, todos tenemos sesgo, yo también tengo sesgo, ¿no? Yo tengo un sesgo, yo puedo decir, más positivo, yo tiendo a ser más optimista. Como
un colega declaraba, y yo comparto su apreciación, cuando hablaba de sí mismo decía: yo soy un optimista psicótico. Decía, yo, bueno, también soy optimista psicótico, demasiado optimista, ¿no? Y es un sesgo porque nos permite o nos hace ver ciertas cosas y no otras. O sea, en otras palabras, estamos diciendo que los seres humanos no estamos carentes de sesgo, pero el sesgo de una persona con síntomas depresivos es un sesgo depresivo, pesimista, negativo, ¿ya? Lo que genera un incremento de la sensación de malestar que la persona puede tener. Bueno, hay componentes emocionales también, emociones que podemos claramente identificar en personas que tienen sintomatología depresiva. Las que más comunes son estas, siendo la primera la que mucha gente usa como sinónimo: la tristeza, la vergüenza y la culpa. Como emociones, todos tienen una función, todos tienen algo que hacer ahí. No están de sobra, ¿no? Y la que cuesta más encontrarle para qué están en la culpa, pero si entendemos que la culpa es un sesgo también, que nos permite asumir la responsabilidad de algo que le ocurrió a otro, entonces a lo mejor nos permite corregir, ¿ya? El problema es que la culpa, como la tristeza y la vergüenza, a veces se pegan. Cuando se pegan ya no nos dejan avanzar. Y hay que trabajar a ese nivel. A nivel conductual, se evidencia, esto es lo que es más visible, porque yo no veo la vergüenza, no veo la culpa, tampoco veo su obligación. En la conducta sí, yo lo que voy a ver es desánimo. La persona no tiene ánimo para levantarse, para moverse, está lentificada. Habla lento, se mueve lento, no sale de la cama en la mañana, come con mucha pereza y a veces simplemente no come. Hay inactividad, como simplemente, y esta desmotivación que se observa justamente por hecho que cosas que probablemente en algún momento lo motivaron, como salir a bailar, a comprar, a comer algo, no sé, ya parecen no entusiasmar. ¿Ya? Y un cuarto componente, porque esto tiene muchos componentes, yo estoy midiendo uno a derecha acá, que ya lo voy a mencionar, pero muchos componentes. El cuarto es el interpersonal. ¿Ya? Es decir, es una persona, la persona con síntomas depresivos tiende a aislarse del resto. Los amigos ya no los llaman, si llama a alguien para invitarte a salir, sabes que estoy ocupado. Nos aislamos socialmente y además está muy relacionado o hace comorbilidad la depresión con ansiedad social. Gente que lo pasa mal cuando está con gente desconocida, no sabe de qué hablar, no sabe encajar, etcétera, ¿no? Hay elementos interpersonales. Lo que voy a decir ahora es que en el momento en que trabajamos con alguien que tiene síntomas depresivos, tenemos que evaluar esto, ver cómo está funcionando a nivel cognitivo, emocional, conductual, interpersonal y social. Y dependiendo de nuestra valoración, proponer o elegir estrategias que apunten a estos elementos que estamos mencionando. ¿Ya? No trabajar probablemente como nos enseñan de repente si seguimos un modelo cognitivo-conductual tradicional, ¿no? Como con un protocolo rígido, prefabricado, aplicable para cada persona independientemente de sus características individuales. Yo creo que eso no funciona, no lo creo, la evidencia muestra que no funciona. Una intervención que es capaz de adaptarse al consultante, que en terapia cognitiva le llaman terapias modulares, ¿no? Así que para este tema de problema yo voy a aplicar esto, para esta otra cosa voy a aplicar esto. Funciona bastante mejor, pero para eso requiere, por parte del clínico, nosotros, una capacidad para evaluar esto más allá del diagnóstico psicopatológico. Insisto, no estoy hablando aquí de diagnóstico si cumple o no con los criterios. Un quinto punto que he omitido de este elemento multidimensional, lo físico, lo fisiológico. Hay menor niveles de serotonina disponible. Hay elementos que se pueden medir, ¿no? Fisiológicamente y que se pueden regular con fármacos. Yo lo he omitido porque en general la mayoría de los que estamos acá somos psicólogos. Y si bien nosotros tenemos que conocer los fármacos, no podemos prescribir. ¿Ya? En algunos casos, por ejemplo, en la atención primaria, a veces los psicólogos prescriben, pero es otros que tienen que firmar la receta, no nosotros. Porque no nos corresponde, no estamos formados para eso. Pero tenemos que conocer más o menos cuáles son los
los fármacos más comunes, los efectos que produce, y lo vamos a ver también, ¿no? Pero no lo abordamos nosotros, como decía anteriormente. ¿Quién lo aborda? Generalmente los médicos psiquiatras, médicos generales, ¿no? Y otras profesiones como neurólogos y otros, ¿no? También pueden recetar, ¿no? Medicamentos antidepresivos. ¿Ya? Dentro de los más comunes, el que se hizo muy popular en los años 80, el Prozac, la fluoxetina. De hecho, se escribieron los libros. Se le llamó el fármaco del siglo. ¿Ya? Y ya voy a explicar también en su momento por qué en realidad no es el fármaco. Y no hay el fármaco del siglo para la depresión. Ya vamos a mencionar al respecto. Bueno, vamos a hablar ahora de sesgos cognitivos. ¿Hay más preguntas? No, están preguntando los libros. Están distraídos. Y les voy a contar dos experimentos respecto a sesgos cognitivos, ya que estamos hablando de lo cognitivo, como el primer punto que vimos anteriormente. Dos experimentos que probablemente algunos de ustedes los conozcan. Al menos este deberían conocerlo, que es un experimento antiguo, del año 79, no en la universidad, seguramente no se lo pasaron. Y que tiene que ver con esta idea que probablemente ustedes han escuchado, de que las personas con síntomas depresivos, o las personas depresivas propiamente tal, que es una palabra que me gusta ocupar, ¿no? Me gusta decir persona depresiva, ¿no? Porque es como identificar a la persona con su problema, ¿no? Que en este caso es la depresión. Pero más allá de eso, la idea es que las personas depresivas son más realistas que las no depresivas. Esa es la idea que se transmite, ¿no? Que la gente se deprime porque él ve el mundo tal como es. Y la gente que no se deprime es quien se autoengaña. O sea, si yo no estoy deprimido en este minuto, es porque yo estoy mirando el mundo de principal debido, no sé, porque me tapo los ojos, invento cosas, pero si yo miro el mundo tal como es, me deprimo. Esa es la idea, ¿no? Y no sé si escucharon este concepto del realismo depresivo en la universidad, pero se basa en un experimento. Esto es una línea de investigación de estos autores, por si acaso. Y el experimento seminal, o lo original, consistió en lo que se observa ahí, ¿no? Se les mostró, se les pasó a personas una consola con teclas que supuestamente prendían y apagaban unas luces. Algunas de estas personas tenían diagnóstico de depresión y otras no tenían diagnóstico de depresión. O sea, depresivos versus no depresivos. O depresivos versus optimistas, la medida que el grupo no depresivo puntaba más el optimismo. Y se les decía que esas luces que se prendían y se apagaban lo hacían porque había una regularidad en ella que la persona tenía que descubrir moviendo las teclas. Es decir, yo ya me ponía frente a la consola, yo veía las luces que se prendían y apagaban, de repente empezaba a mover y de repente veo, wow, parece que está respondiendo las luces a mi movimiento. La pillo. Ya sé cómo puedo controlar las luces. Eso es lo que tendría que haber ocurrido. Y claro, el grupo de optimistas o no depresivos rápidamente decían, la pillé, ya sé cómo controlar las luces. Y después decían, no, me falta un poquito. Y seguían, ¿no? En cambio, las personas que tenían diagnóstico de depresión rápidamente decían, no, aquí no hay nada que hacer, las luces no dependen de mí, así que voy a dejar de intentar y abandonar. El tema es que las luces se prendían y se apagaban azarosamente. No había manera de controlarlo. Y por lo tanto, lo que se observó es que la persona con síntomas depresivos averiguaba más rápido que el optimista o que el no depresivo que no había forma de control. Y por eso se dijo, wow, entonces es más realista, sabe el mundo tal cual es, a diferencia de este otro. Un cuestionamiento a ese tipo de experimentos es que yo creo que incluso existiendo la probabilidad de controlar las luces, la persona con síntomas depresivos va a abandonar más rápido. Porque está acostumbrado a lo largo de su vida a que en general el mundo gire sin mucha interferencia de su parte. O sea, que las cosas suceden porque suceden más allá de mi voluntad. Y por lo tanto, nos siguen luchando. Por lo tanto, no tiene que ver con el realismo de la tarea, sino tiene que ver más bien con un elemento interno, ¿no? Que abandona más fácil, se rinden más fácil. ¿Ya? Y un segundo punto que no es menor, que en el juego de la tarea, el optimista o el no depresivo lo pasó mucho más allá de si haya cumplido o no con lo que había que hacer.
Pero es interesante, ¿no? Interesante ver este tema, los sesgos, ¿no? Como yo percibo como incontrolable, lo incontrolable, pero también lo controlo. Y esta idea de abandono, esta idea de resignación, que Seligman llamó desesperanza, que está detrás de esta acción, que vamos a hablar también luego de la desesperanza. Hay una pregunta más, dice acá, el experimento puede que lo haya hecho un investigador tendiente a la depresión, y el depresivo de la realidad tal cual es. Claro, pero tiene que ir justamente con eso, que el depresivo descubría rápidamente la verdadera realidad, ¿no? De que las luces estaban, o se encendieron o se apagaban sin ningún control. ¿Ya? Entonces, claro, se supone que no eran depresivos los hijos, al menos no conozco datos acerca de eso. Pero sí, en el experimento que sí, yo sé que los investigadores no son depresivos. ¿Por qué? Porque son mis amigos, ¿no? Y me refiero al experimento del grupo de investigación de la Universidad Complutense de Madrid dirigido por Carmelo Vázquez. Carmelo Vázquez es cercano a mí, de hecho es parte de mi proyecto Fondesit, y es bastante conocido en el mundo de la psicología positiva. ¿Ya? No positivista, positiva, la que estudia el optimismo, el bienestar, la felicidad, etc. ¿No? Y ahí tengo varios libros de Carmelo, el más conocido es Psicología Positiva Aplicada. ¿Ya? Un libro, y Optimismo Inteligente, que también es otro libro bastante interesante del por acá, porque lo estuve revisando hace muy poco. Los libros de Carmelo. Seguro, ¿no? Bueno, pero ¿por qué les cuento esto? Porque este experimento no lo hizo un depresivo, lo hizo Carmelo, ¿no? Con su grupo de tesistas, que entre ellos Almudena Duque, Iván Blanco, ¿ya? Que son también cercanos. Y por lo tanto tuve la oportunidad de ver más o menos cómo era el diseño experimental en vivo. ¿Ya? ¿Y en qué consiste esta cosa? Bien interesante. Se seleccionaba voluntarios que querían participar de un experimento. Y estos voluntarios eran medidos y, claro, también se identificaba a la gente que tenía alto puntaje en una escala de depresión y aquellos que tenían un mejor puntaje en escalas, por ejemplo, de optimismo. ¿Ya? Y el optimismo siempre se ha planteado como lo opuesto al depresivo. ¿Ya? Y el depresivo más sinónimo del pesimismo. Y a estos voluntarios se les presentaban pares de caras. Y se observaba o se medía qué cara yo miraba más. ¿Qué cara yo miraba más? El truco era que los lentes que ocupaban tenían sensores que permitían identificar hacia dónde miraba sin que yo lo dijera. Por lo tanto, tenemos indicadores objetivos, no autorretratos. La cara que yo realmente vi. Y viene lo que ocurrió, yo creo que es más o menos obvio, ¿no? Lo que ocurrió es que las personas que tenían síntomas depresivos, la primera cara que miraban en los pares era alegre neutra, alegre triste, triste neutra. Lo que estamos viendo ahí es neutra, alegre. La persona con síntomas depresivos, la primera cara que miraba era la cara triste. Y se mantenía mirando la cara triste por más tiempo. Y a veces miraba la cara alegre. En cambio, la persona optimista, la primera cara que miraba era la alegre. Y se mantenía mirando la cara alegre más tiempo, mirando a veces furtivamente la cara triste. En otras palabras, presentándole el mundo igual, uno se fija en ciertos aspectos y otros en otros aspectos. Y usted entenderá lo que genera esto como círculo vicioso, ¿no? Si yo estoy triste o con síntomas depresivos y tiendo a mirar toda la cosa penosa que me rodea, y la cuarentena, estaría aquí yo como persona con síntomas depresivos angustiado por el encierro, en lugar de a lo mejor más animado por la oportunidad que tengo, por ejemplo, de hacer estas clases a distancia. ¿Eh? Se fija en una cosa y no en otra. Y eso lo observamos en la siguiente imagen, ¿no? De Lucky Vázquez. Fíjense, este es una persona con síntomas depresivos, la cara que más mira y por más tiempo es la cara triste. Mira la triste, pues se va. A la alegre un poquito, y después vuelve a la triste y se pega en la cara. Y ahí está, mirando la triste la mayor parte del tiempo. Y lo contrario ocurre con lo. Tenemos un sesgo. El sesgo es a mirar lo triste. ¿Ya? Dos datos más acerca de este experimento que para mí considero sumamente importantes. En psicología, nuestra formación
lo orienta a mirar las caras tristes. ¿A qué nos enseñan a nosotros como psicólogos en la universidad? Y psiquiatras. A mirar lo que no funciona. A mirar el problema, a mirar el déficit, a mirar el trastorno, a diagnosticar, ¿no? Con alguna etiqueta psicopatológica, aquellas cosas que no están funcionando. Y nos generan el sesgo. Nos genera el sesgo a lo largo de todos los años, de tal manera que cuando empezamos a hablar con familiares, con nuestros primos, nuestros amigos, inmediatamente este es el límite, este es histrónico, no, este tiene síntomas depresivos, su movimiento es correcto, su movimiento, etc. ¿Ya? Es decir, nos enseñan en la universidad a mirar lo negativo del mundo que nos rodea. Voy a decirlo con todas sus palabras. Creo que la universidad nos forma como terapeutas depresivos, con sesgo negativo. Y fíjense lo terrible que esto, considerando que nosotros trabajamos con problemas humanos, ¿no? Problemas de salud mental humana. Vamos a estar expuestos generalmente a personas que están sufriendo y que lo pasan mal. Y estamos formados para mirar lo peor de lo peor, ¿no? O sea, no es de extrañar que la salud mental de las personas que nos ocupamos de la salud mental, psicólogos y psiquiatras y trabajadores sociales, sea tan mala, ¿no? Por eso mi opción fue el optimismo psicótico. O sea, ser optimista nomás y tratar de fijarse también en lo que funciona y no solamente en lo que no funciona. Es lo que hace la terapia sistémica breve. La terapia sistémica breve se ocupa, se fija en lo que sí está funcionando, porque a partir de ahí hacemos crecer, alternativas de solución que de otra manera no estarían disponibles. Tenemos un sesgo que nos permite mirar a esta persona que nos dice, lo pasé mal casi toda la semana, preguntarle, bueno, casi toda no fue toda. ¿Qué día no lo pasó tan mal? Ese es el sesgo más positivo que tenemos generalmente quienes trabajamos desde esto. ¿Ya? Bueno, un segundo dato al respecto. Se evaluó y se comparó con este diseño de dos caras cruzadas a personas que tenían medicación y personas que no tenían medicación. Esto es muy importante lo que les voy a decir ahora porque va a sostener prácticamente lo que voy a decir. Y se encontró una diferencia. Tanto los con medicación como sin medicación, con síntomas depresivos, miraban más la cara triste que la cara neutra o la cara alegre. Es decir, el medicamento no modificaba el sesgo. Solo que la persona con medicamento se desenganchaba más rápido de la cara triste para mirar la cara contraria. No se pegaba. La diferencia, por lo tanto, entre la persona con medicamento o sin medicamento no tiene que ver con que yo piense luego del medicamento en forma más optimista o más positiva. No, sigue mi sesgo, ¿no? Sí, me desengancho más fácil, no me pego, los pensamientos no están dando vuelta tanto rato, no rumio menos. Incluso pacientes míos, de hecho voy a hablar de un caso luego, que me dicen la sensación que tengo es que no tengo nada en la cabeza, como que no pienso, no me llegan pensamientos. Claro, eso ocurre, ¿no? Pero eso no significa que vea la vida y se vea a sí mismo, sus relaciones, de una manera distinta. De tal manera que si sacamos el medicamento, la probabilidad de que vuelva a tener los mismos estilos cognitivos son bastante altas. Y ahí, por lo tanto, podemos concluir dos cosas sostenidas en la evidencia. Primero, que la terapia farmacológica no basta. Y de hecho, la terapia farmacológica es para que la persona no recaiga, no sirve. Las tasas de recaída son mucho mayores en quienes solo tienen terapia farmacológica. Esa es una conclusión importantísima, ¿no? Y la segunda, que nos salva, ¿no? Que la psicoterapia sí corrige el sesgo. La persona con psicoterapia es capaz de ver todo lo que está viendo en negativo de una manera distinta. No cualquier terapia, ya lo veremos, pero sí muchas terapias psicológicas nos permiten cambiar el sesgo. Por lo tanto, esta cosa del medicamento, entiendo, sí, a veces es necesario. Y de hecho la terapia combinada en depresiones medio graves y graves es mucho mejor que la terapia psicológica sola. Pero terapia o depresiones leves no necesitamos medicamentos. Es suficiente la terapia psicológica. Insisto, no cualquiera, porque
El mercado tiene tantas formas de terapia, lamentablemente la psicología es una jungla, ¿no? Como todos ustedes lo saben, ¿no? Hacemos de todo y cosas, no sé, no quiero descalificar a nadie, pero lectura de Ghibli, ¿no? Para curar la depresión. Cosas que sabemos que no tienen ninguna evidencia. Hasta modelos o intervenciones que sí se han estudiado y que sabemos que funcionan porque se entroncan con la manera en cómo entendemos que funciona la depresión. Y eso me lleva al siguiente punto. Después de esto voy a leer lo que han escrito en el chat. Que las personas, por lo tanto, cuando tienen síntomas depresivos, se involucran en acciones que tienden a reforzar la depresión. Insisto, si yo tengo síntomas depresivos, entonces ¿qué voy a hacer? Me voy a fijar, no sé, pues lo que me falta. Y eso me va a deprimir más, ¿no? Es un círculo, entramos en círculos viciosos. La persona con síntomas depresivos entra en círculos viciosos, donde es muy difícil salir de ahí. Y lo que aparece ahí en la pantalla es otro ejemplo, ¿no? Me desanimo, como me desanimo, entonces me retiro. Estoy desanimado, no tengo ganas, me retiro, me aíslo. Y como me aíslo, me siento solo. Y como me siento solo, más me desanimo. Y entramos también en un nuevo círculo vicioso. En otras palabras, las personas con síntomas depresivos entran en dinámicas que tienden a reforzar o aumentar el malestar que está haciendo, en lugar de salir de ahí. Y es difícil que vean formas de salir. Es difícil que lo vean, es difícil que lo miren, porque generalmente, acuérdense que uno de los elementos importantes en los síntomas depresivos es la desesperanza, la sensación de que no hay nada disponible. No hay nada que yo pueda hacer que me permita salir de ahí. Por eso vamos a hablar enseguida de la desesperanza. Y luego voy a contar. Pero ahora voy a dejar de compartir. Porque voy a leer el chat. Porque nos aproximamos al primer cierre, primera pausa, ¿no? Vamos. Dice, los niveles fisiológicos me consideran los optimistas. Vamos arriba, ¿no? Acá. El experimento puede que lo haya hecho un investigador. Esa es la ley. Está bien, vale. No me quedó claro el optimista. No, que el optimista tiende a creer en general que tiene más control del que tiene, ¿no? Sí, y por lo tanto se esfuerza más, hace más intentos, no cierra puertas, ¿no? Sigue intentando, sigue creyendo que es posible. Hay un optimismo ingenuo, que el optimista que cree que las cosas van a funcionar bien porque tienen que funcionar bien, porque yo tengo fe. Y el optimismo inteligente, ¿no? Que el que menciona Carmelo Vázquez, que es la persona que es optimista en el sentido que cree que si hace lo que tiene que hacer, las cosas van a ir mejor. Y por lo tanto, no está más relacionado a la acción. Hola, Jocelyn, ¿cómo estás? Hay otra persona que reconozco ahí en la pantalla que tengo al frente. Mi primera pantalla. Eso, pregunta, ¿el nivel fisiológico como la eliminación de la serotonina siempre va asociada a depresión? ¿Una persona puede tener su nivel normal y así tener depresión? No sé, primero no sé si la persona tenga depresión. O sea, el tema del lenguaje para mí es súper importante. Pero más allá del tema del lenguaje, sí hay una asociación de disminución de los niveles de serotonina disponibles con los síntomas depresivos. Estoy hablando de la depresión clínica, no cuando uno dice estoy deprimido. Y insisto, ahí puede que no tenga nada que ver con la serotonina. Pero la depresión clínica sí está relacionada. Y de hecho, por eso los fármacos que inhiben la recaptación de la serotonina y por lo tanto permiten que haya más serotonina disponible son las que mejor funcionan para la depresión. Entre ellos, la fluoxetina. Con la ubicación de las caras. ¿Cambiaba la posición de las caras? Sí, de todo. De hecho, ustedes vieron las fotos que incluso están sin pelo porque en algún momento vieron que los pelos distraían. Entonces, están solamente el rostro con las facciones y los cambian de posición azarosamente. La verdad es que son estudios bastante bien hechos. Ahí está la cita. Lo pueden rastrear. Eso y toda la línea de investigación de la eye-tracking, el eye-tracking se llama la línea de investigación. Van a haber muchos estudios, ¿no? Y se plantea cómo se dice. Vamos por la vida, por la bandera de la enfermedad más que de la salud. Sí, efectivamente, nos pasa, ¿no? Siempre se nos induce colocando. Sí, están como obligados, y yo no entiendo eso. Yo la verdad es que no soy más papista que el papa. Yo entiendo que en atención pública, en atención primaria, se tenga que diagnosticar. Porque para establecer una política pública, por ejemplo, para el abordaje de la depresión, necesitamos saber cuántos hay. O sea, el nivel de seriedad del problema. Y para observar además si nuestras acciones como política pública llegando a destino. Estamos trabajando y atacando
la depresión en la población en la que tenemos que nosotros, de alguna manera, influir, ¿no? Y por lo tanto se necesita el diagnóstico, pero con fines epidemiológicos, con fines estadísticos, no porque el diagnóstico en general ayude o te dé otra herramienta que no tenías sin el diagnóstico tan claro. No, no en psicología, en psiquiatría probablemente sí. El mirar las caras me relaja tanto estamos hablando de relajación, ¿no? Puede ser, ¿no? Sigo etiquetado, disculpe. ¿Cuál es la diferencia entre terapia breve? La terapia sistémica breve, su tronco es la terapia breve centrada en soluciones. Ese es su tronco. Nosotros, el modelo central es la terapia breve centrada en la solución. La terapia sistémica breve es un modelo integrativo. ¿Ya? Por si acaso, donde central en solución es lo principal, ¿no? Otro, la funcionalidad. ¿Qué opina la farmacología? Lo dije, ¿no? La terapia combinada es adecuada en depresiones moderadas. Sí, claro, son necesarios. Hay gente que está con un nivel de malestar tan alto que no sacan nada con intentar hacer psicoterapia si ni siquiera te va a escuchar. A veces necesitamos que la persona disminuya el malestar lo suficiente para poder trabajar con él o con ella. Bueno, es que yo trabajo en un departamento de psiquiatría, no podía decir algo distinto, ¿no? ¿Un problema que nos formen como psicólogos depresivos? Sí, yo creo que es un problema que nos formen sesgados. Yo creo que nos deberían formar tanto para detectar aquello que no funciona, para ayudar a la persona, pero también detectar aquello que sí funciona, porque yo creo que además es el mejor camino para ayudar. Y ese segundo punto, la verdad es que sí, hoy día más que antes, pero mucho menos que la psicología oriental al déficit. Nos ayuda en el control mental. En general lo que te hace, como lo señalé con el experimento, te hace que te enganchen menos, por ejemplo, con pensamientos negativos, y por lo tanto, más que el control mental, lo que ocurre, insisto, yo voy a contar un caso hace poco. Voy a mostrar un caso y donde el chico dice, no quiero más medicamento porque siento que no soy yo, porque no estoy pensando ni lo bueno ni lo malo. ¿Sí? Y disminuye esa capacidad. Luego nos plantea que los fármacos como antidepresivos no es que quiten la depresión, sino que permiten una mayor plasticidad neuronal. Y esto está medida por el ambiente en que la persona se encuentra. Por eso hay personas que dicen que los antidepresivos le hicieron empeorar. Sí puede ser, ¿no? Sí, puede haber una interacción ahí. La depresión endógena, Paula, es un diagnóstico que ya no existe. Porque hoy día se considera, como lo dije al principio, que la depresión es multidimensional. La depresión endógena es un diagnóstico antiguo, tipo DSM-3, si no me equivoco, en la que se creía que había una depresión que ocurría por temas estresantes, ¿no? Situaciones que me afectaban, y una depresión que se traía los genes, ¿ya? Y se llamaba endógena la que venía de los genes, o sea, que no tiene que ver con lo que te ocurre por afuera. Pero ya sabemos que eso es incorrecto. Sabemos que toda depresión hay elementos contextuales, y por lo tanto la idea de depresión endógena se borró. Ya no existe, por si acaso. No en el DSM, de 4 y 5, siquiera. Y entre el lenguaje nosotros tampoco. Aparte que si somos psicólogos, creer en una depresión endógena nos quita poder a nosotros. ¿Por qué vamos a hacer nosotros una depresión que está en los genes? Entonces, no. ¿Cómo trabajar ciego pesimista o negativo en personas con experiencias múltiples de trauma complejo? Es que el tema es complejo, ¿no? Yo creo que eso es más para hablarlo en clases de trauma que en clases de depresión. Aquí vamos a hablar de la depresión más característica que llega a terapia, no trauma complejo. Trauma complejo. ¿Ya? Tiene que ver con una serie de experiencias de invalidación traumática sucesivas desde la niñez, ¿no? Que genera esta percepción que plantea la compañera de que en realidad no es nada bueno, o sea, todo viene mal y todo lo que me va a ocurrir será mal. Y por lo tanto, pero sí ocurre eso, ¿no? Que la experiencia conflicto al ser, que le pasa una tras otra, ¿no? Sí, lo terminó en psicología estanqueando como obsoleto, más que como obsoleto. Vale, último comentario antes de irnos al recreo, no, a la vuelta. Yo creo que ya tenemos el horario para recreo, 10 minutos. Lo mismo que le dice el profesor a mi niña. Desconecten el micrófono, desconecten el video, salgan de ahí, párense, hagan cualquier cosa, pero salgan de la pantalla, porque si no se van a morir. ¿Ya? Vale, descansemos 10 minutos y volvemos a las 7:12. Recording stopped. A las 7:12 vuelven.
secretaria, con el... Amor, el último pañal, ¿ya nosotros lo enviamos? Cuando nos fuimos a acostar, pues. Ya. No, pues fue antes.